Cuando en realidad hay cosas que se nos han enredado en nuestro corazón, que nos están impidiendo avanzar en la vida y en los planes de Dios maravillosos que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, a veces existen esas pequeñas cosas enredándose dentro de nosotros y deteniendo nuestro progreso en el Señor. Te diré algo que te puede sorprender, pero la Biblia nos afirma esto, que lo que más nos detiene es la culpa inconsciente del pecado no confesado. Así es. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, acompáñame. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, en especial el pecado, dice, que nos impide avanzar en esta vida de fe. Entonces quiere decir que en esta vida de fe, en esta vida va a haber obstáculos que tenemos que quitarlos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos impide avanzar. Entonces, para poder correr esta carrera en Dios, esta vida de fe, necesitamos deshacernos de estos obstáculos, en especial del pecado que nos detiene. Es el pecado sin confesar el que crea culpa inconclusa o inconsciente en nuestras vidas. Ahora te diré algo, otra cosa que la Biblia afirma es que todos hemos pecado, todos en este lugar, todos que me están viendo han pecado. Y es el pecado que nos aleja de Dios y nos aleja de la paz que solo en Cristo Jesús podemos tener. Ahora, el problema es que muchas veces caemos como en un sentimiento de perfección y buscamos tener apariencias delante de la gente y aún delante de Dios, cuando en realidad sabemos que nadie es perfecto, que tú y yo no somos perfectos. Entonces, entre más intentamos encubrir nuestras faltas, más vivimos en culpabilidad y por lo tanto no avanzamos en esta vida plena a la que Cristo nos ha llamado. Ahora, caminar en esta vida con una carga de culpa destruye nuestra confianza. Daña las relaciones de manera en que no nos damos cuenta y anula nuestro potencial, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, cuando tú te sientes culpable, tienes miedo de que alguien se haya dado cuenta de lo que has hecho o de lo que sufriste. Ahora, si supieran realmente cómo soy, dices tal vez, nadie me amaría, todos me rechazarían. Si supieran realmente mi pasado, no me amarían. Es más, Dios no me ama. Yo creo que de aquí yo soy el que tiene un peor pasado entre todos. Y vienen esos pensamientos a nuestras vidas deteniéndonos de los planes de Dios. Ahora, por supuesto que Dios sabe todo acerca de tu pasado, pero yo quiero decirte en esta mañana que aún así te ama con un amor eterno e incondicional. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas de Sherlock Holmes, era bastante bromista y una vez escribió una nota anónima y se las puso a 13 personas claves bastante conocidas en Inglaterra, y la nota simplemente decía: todo se ha descubierto, huyan de inmediato. La historia dice que en 48 horas la mitad de las personas huyeron del país, y esto nos habla que traían una culpa arrastrando y tuvieron miedo que la gente supiera lo que habían hecho. Entonces la verdad es que la culpa daña tus relaciones, evitando que vivas en comunión con Dios y con los demás. Cuando tú traes una culpa en tu corazón, tú no te puedes relacionar con los demás, incluso con tu propia familia. Cuando eres culpable, exageras las debilidades de los otros. ¿Por qué? Porque a menudo son las mismas debilidades que tú odias de ti mismo.
Cuando tú sientes culpabilidad, dañas a los demás. Algo que pasa mucho en los padres que se sienten culpables de lo que han hecho en el pasado es que les compran todo a sus hijos, creyendo que así van a aliviar la culpa que sienten. También cuando te sientes culpable, evitas el compromiso en una relación. La culpa puede enfermarte físicamente, ¿sabías tú? Psiquiatras y psicólogos nos dicen que probablemente el 65% de todas las personas en los hospitales podrían salir del hospital si supieran cómo deshacerse de la culpa y del resentimiento. Entonces la culpa sobre lo que yo les he hecho a los demás y el resentimiento por lo que otras personas me han hecho es realmente lo que nos estorba para seguir avanzando en la vida de fe a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, soy pecador, soy culpable. ¿Y cuál es la cura? Dios me puede perdonar si yo me arrepiento de todo corazón. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, quien es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Dios es bueno. Y cuando tú y yo venimos delante de Él, sin caretas, sin máscaras, Él puede perdonarnos si nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Entonces, a la vida que ha sido llamada, es una vida libre de condenación, de culpabilidad. Romanos 8:1 dice que los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque la vida de fe es una vida libre de culpa. Y tenemos que aprender a vivir esta vida con responsabilidad espiritual y poder disfrutar de la gracia y del perdón de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, te lo diré en estas palabras. La integridad es el camino a una vida de libertad. Sí, la integridad no es ser perfecto. La integridad no es que nunca pequemos. Si así fuera, nadie tendría integridad, porque nadie es perfecto. Pero integridad significa ser abierto con Dios, ser honesto y dispuesto a confesar cuando eres débil, cuando has pecado y cuando has hecho mal. Eso es integridad. Integridad no es ser perfecto, integridad es ser humilde, reconociendo tu pecado delante de Dios para arrepentimiento. Nadie es perfecto. Integridad simple y sencillamente significa ser honesto, auténtico sobre tus imperfecciones. Por eso en la Biblia encontramos lo que yo te voy a decir que es una oración de limpieza. Sí, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar a través del Padre Nuestro en Mateo 6:13, Él nos enseñó a orar de esta manera: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Entonces, por esto quiero darte muy sencillamente y rápidamente 6 pasos para mantener una conciencia limpia y vivir libres de la culpabilidad. Vuelvo a repetir, no solamente un momento de tu vida libre de culpabilidad, sino constantemente libre de culpabilidad. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros, es lo que Jesús quiere para tu vida, es lo que Jesús quiere para tu familia. Entonces no hay ninguna razón por mantenerte en culpabilidad. Yo te invito a que después de este mensaje tú puedas conectarte con Dios y poder sentir su perdón a través de Cristo Jesús. No hay razón para vivir en culpabilidad cuando Cristo ha hecho un sacrificio por amor intenso, donde ha cubierto todo nuestro pecado al derramar su sangre en la cruz. Entonces, estos 6 pasos, quiero decirte, el primero es: revisa todas las áreas de tu vida. Este es el primer paso. Vamos a hacer
introspección de nosotros mismos en oración. Dice Lamentaciones capítulo 3 verso 40, dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Entonces yo me acerco en oración con Dios y le pido que me examine, que ponga convicción de pecado sobre mi vida y que me muestre la verdad de lo que mi corazón está, de la manera en que mi corazón se está alejando de Él y en lo que yo estoy cayendo que me aparta de la presencia de Dios y de la bendición de Dios. Un ejemplo de alguien sincero delante de Dios que se examinaba a sí mismo es el rey David. Encontramos en el Salmo 139, verso 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces necesitamos orar sinceramente diciendo: Señor, muéstrame cómo está mi corazón. ¿Qué son esas palabras? ¿Cómo me estoy dirigiendo hacia mi familia, hacia mi prójimo? Que te ofende a ti y que me aparta de la bendición, que me aparta de tu presencia, que hace que yo cargue costales de culpa en mi diario vivir. Si haces esto, estarás a un paso más hacia tu libertad. Otro paso para vivir libres de la culpa es decidir arrepentirnos de todos nuestros pecados. Una vez que tú inspeccionaste con la ayuda de Dios en oración, tu corazón, tu vida, decide cambiar de dirección en cuanto a todo lo que Dios te esté mostrando. Ahora, ¿qué significa arrepentirnos? Bueno, significa tres cosas. En primer lugar, significa tomo la responsabilidad por mi pecado. No estoy culpando a nadie por ello. Arrepentimiento no es culpar a otros por lo que yo estoy haciendo incorrectamente delante de los ojos de Dios. En segundo lugar, significa que yo me alejo de esas cosas. Alguien arrepentido no es alguien que llora por su pecado. Obviamente hay lágrimas de arrepentimiento, pero hay frutos de arrepentimiento. Te alejas de lo que te ha estorbado para avanzar. Y en tercer lugar, significa que te diriges hacia Dios y hacia su gracia. Y tú le dices a Dios: Dios, ya no quiero hacer eso nunca más. Y asumo la responsabilidad. Yo me alejo. Esto significa arrepentirse. Jesús enseñó que el arrepentimiento tiene que dar fruto. Fruto. Se tiene que notar que hemos decidido seguir a Cristo y liberarnos de la culpa del pecado. Tenemos que dar un fruto de arrepentimiento. Lamentaciones 3, 40, 42. Volvemos a citarlo. Dice: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Aquí está el examinarnos. Dice: y levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado. Aquí está el arrepentimiento. Yo voy en oración al Señor, examino mi corazón y me arrepiento de lo que Él me muestra que le está ofendiendo. Ahora, ¿qué te estoy tratando de decir? Bueno, escucha esto muy, muy cuidadosamente. El mayor problema para la sanidad de nuestras heridas eres tú mismo. La herida en tu vida es el mayor atasco a tu paralización y el problema eres tú mismo. Dios quiere sanar eso en tu vida hoy, y entre más estemos alargando el tiempo de venir y ponernos a cuentas con Dios, más te estás dañando tú mismo. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, acompáñame. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cada vez que decimos que no tenemos necesidad de arrepentirnos, estamos viviendo un mundo de fantasía. Estamos viviendo una mentira y nos estamos engañando a nosotros mismos. Ya ni siquiera engañando a los demás, porque los demás se dan cuenta cómo está nuestra vida por los frutos.
por convivir diariamente con nosotros. Los que nos estamos engañando somos nosotros mismos, evitando el arrepentimiento, al evitar el arrepentimiento. Dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces escucha esto con atención. Las cosas que te derrotan en tu vida, los hábitos que te derrotan en tu vida, que no te gustan acerca de ti, son los que están ofendiendo a Dios tal vez. Entonces mi pregunta es en esta mañana, ¿te gustaría deshacerte de ellos? ¿Te gustaría ser libre por completo y poder disfrutar una vida sirviendo al Señor y poder disfrutar una vida plena en Cristo Jesús? Pues deja de derrotarte a ti mismo, engañándote a ti mismo. Entonces, hay cosas que están mal en nuestras vidas y no importa lo mucho que lo racionalices y lo disculpes, estás equivocado. Necesitas admitirlo, confesarlo y sacarlo de tu vida inmediatamente. Eso es arrepentimiento. En el Salmo 32 es un salmo que Dios le dio al rey David después de que cayó él en pecado. Y en el Salmo 32, verso 1 al 5, nos habla de un principio espiritual muy claro. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Hay alegría cuando hay arrepentimiento. Y dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. El perdón de Dios trae gozo a nuestras vidas. Dice: los que llevan una vida de total transparencia. Y luego dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció de mi vida. Entonces, es una realidad que cuando hay culpa en nuestras vidas, puede venir hasta enfermedad. Podemos estar viviendo en una depresión. Pero aquí está la solución: confesar delante de Dios nuestro pecado en arrepentimiento. Aquí está la solución, aquí está el principio espiritual valioso, el fundamento del evangelio, el arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Si tú quieres construir tu vida en Cristo Jesús, tú no puedes quitar el fundamento, y el fundamento es el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús como perdón de pecados. Todo lo que quieras construir en tu vida se va a poder lograr, y es bueno. Todo lo que quieras edificar en tu vida con la ayuda de Dios se va a poder lograr si el fundamento de tu vida es tener cuentas claras con Dios, manteniendo una conciencia limpia, viviendo en arrepentimiento. Ahora, reviso cada área de mi vida, me arrepiento de mis pecados, y aquí va el tercer paso: decido hacer restitución. Decido hacer restitución. Ir y hacer restitución cuando yo he fallado. Si tú has odiado a alguien, si tú le has hecho daño a alguien, si tú has maltratado o has engañado a alguna persona, si es posible, haz restitución. La restitución es el fruto de tu arrepentimiento. Y hay una historia en la Biblia que yo quiero citar, que está en Lucas 19, 8 y 9. Vamos a leer. Y es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, incluso era un estafador de impuestos. Dice el verso 8: si estafé a alguien con sus impuestos. Estas son las palabras de Zaqueo después de que Jesús entró a su casa. Le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy
a esta casa. Yo decido hacer restitución. Cuando tú emprendes este paso de hacer restitución, créemelo, que la culpa se va a ir de tu espalda, de tu corazón. Recuerdo cuando yo empecé a caminar con el Señor, era un joven de 15, 16 años, y yo recuerdo el sentimiento de sentirme que no era parte de lo que Dios estaba haciendo. Recuerdo estar en reuniones de oración con varios jóvenes creyentes y sentirme que yo no podía estar delante de Dios, que yo no podía tener lo que ellos tenían. Y era frustrante. Incluso en una tarde estábamos orando y no aguanté la culpa, salí corriendo de ese lugar. Todavía recuerdo que mi pastor me alcanzó, mostrándome su amor y su misericordia, el Señor a través de él. ¿Por qué? Porque yo cargaba una culpa. Antes de conocer a Cristo, yo tuve un amigo muy cercano y desgraciadamente lo perdí. Él decidió quitarse la vida después de haber estado conmigo. Entonces, minutos antes de que él tomara su decisión, yo estaba con él. Yo tuve el poder ayudarle en mis manos, pero no lo hice. Obviamente no sabía que él iba a hacer eso. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo cargaba esa culpa. Yo decía, si tan solo lo hubiera sacado de ese lugar, y me dolía en mi corazón. Y no podía ser partícipe de los planes de Dios porque cargaba esa culpa. Y fueron meses donde yo cargaba la culpa de no haber hecho nada por mi amigo. Pero cuando yo comprendí que el Señor estaba dispuesto a perdonarme, que era una situación que se había salido de control y que Dios podía perdonar mi vida, yo entendí que había una restitución que yo podía hacer. Y yo le dije al Señor en oración, Señor, no pude hacer nada por mi amigo, pero hoy voy a dedicar mi vida a predicar el evangelio a cada joven que me encuentre con él. Voy a dedicar mi vida a servirte, a ir por aquellos que tal vez están en la misma situación en la que yo estuve y hablarles de tu perfecto amor. Iglesia, el arrepentimiento nos lleva a hacer restitución, a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, a aquellos que hemos dañado, a pedir perdón. Si todavía puedes hacer restitución, hazlo. Si las personas que has ofendido están con vida, haz restitución. Pide perdón. Otro paso para ser libres de la culpabilidad es aceptar el perdón de Dios de una vez y para siempre. Una vez que tú has revisado todas las áreas de tu vida, que te has arrepentido de tus pecados, que has aceptado la responsabilidad de tus actos y has decidido hacer restitución donde necesito hacerlo, entonces yo recibo y acepto el perdón de Dios. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Fíjate bien que la Biblia no está diciendo acerquémonos al trono de nuestro Dios misericordioso y ahí encontraremos regaño, castigo, rechazo. No dice esto. Nos dice que cuando nos acercamos a Dios con nuestro pecado, arrepentidos de lo que hemos hecho, de lo que hemos guardado en nuestro corazón, vamos a recibir misericordia y encontraremos gracia. Su gracia inagotable para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Bueno, la misericordia es el perdón por todas las cosas que hemos hecho en el pasado. Y la gracia es el poder que Dios nos da para vivir el futuro en Él. Vuelvo a repetir, misericordia es el perdón por todas las cosas que hemos hecho en el pasado. Y la gracia es el poder que Jesús nos da para caminar con Él el resto de nuestra vida. Entonces tú y yo necesitamos ambas, necesitamos misericordia y necesitamos la gracia para vencer el pecado.
Necesitamos la gracia para ir en pos de Él, negándonos a nosotros mismos, levantando a Cristo en alto con nuestras vidas. Ahora la pregunta del millón de esta mañana es: ¿cómo obtengo el perdón de Dios? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, tú no negocias, tú no sobornas por tenerlo, tú no lo mendigas, tú simple y sencillamente en una actitud de humildad lo crees. Lo crees. Romanos 5, verso 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por Jesús tú y yo tenemos paz para con Dios. Uno de los mayores problemas de esta generación que tiene falta de paz y que vive lejos de Dios es porque no hemos creído la obra completa de Jesucristo. Jesucristo no solamente fue muerto en la cruz por nosotros, pagando nuestra culpa, sino también se levantó de la muerte anunciando que el pecado estaba vencido, la muerte por causa del pecado estaba derrotada. Y eso tú tienes que creer en tu vida, que Cristo Jesús te da victoria de tu pasado, te da victoria sobre el pecado y la culpa y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Otro paso para vivir libres de la culpa es revelar mis faltas a un amigo. Tal vez se te haga raro este punto, pero es bíblico. Si tú quieres resultados diferentes, haz algo diferente. Yo estoy convencido que el enemigo obra en lo oculto. Ahora, tú no tienes que revelárselas a 15 personas, todas tus faltas, ni a 5 personas, ni a 3, ni siquiera a 2. Solo necesitas una persona a quien tú puedas revelárselo. Ahora, cuida mucho a quien le cuentas tus secretos. Tal vez tú estás diciendo: pastor, pero ¿en serio es lo que me está diciendo que yo le cuente a alguien mis faltas? No puedo ser perdonado al confesárselo a Dios. Claro que sí puede ser perdonado. Es a Dios a quien nos confesamos. Yo estoy hablando de una rendición de cuentas a una persona mayormente madura en Cristo Jesús, que tú puedas confiar que no va a revelar tus secretos, que no te va a tratar con un juicio, porque también Él entiende que Él está sujeto a debilidad y que te va a reflejar el amor de Cristo que te restaura, pero que no te va a dar por tu lado. Ahora, te pregunto, ¿quieres ser sanado emocionalmente de toda la vergüenza, las heridas, o simplemente quieres ser perdonado? Bueno, si todo lo que tú quieres es ser perdonado, confiésaselo a Dios. Pero si quieres ir más allá, a soltar esa vergüenza, confiésaselo a alguien de confianza. Ahora, ¿por qué? Porque es la manera en que Dios nos conecta con Él. Dios nos creó para que nos necesitemos mutuamente en el cuerpo de Cristo y usa eso para sanidad de nuestras vidas. Santiago 5:16 es la base bíblica. Dice Santiago 5:16: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El revelar tus sentimientos es el principio de la sanidad. Y te voy a decir por qué. Porque Dios sabe que la raíz del problema es relacional. Tú no te das cuenta, pero las raíces de todos tus problemas son relacionales. Tu relación con Dios. Lo débil de tu relación con Dios te va a afectar. Y tu mala relación con otras personas son la raíz de muchos problemas en nuestras vidas. Entonces, cuando no tenemos una persona en nuestra vida con la que somos completamente honestos, usamos máscaras entonces. Y fingimos. Y somos deshonestos con los demás. Y jugamos juegos y nos reímos, pero realmente estamos siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque no hay transparencia. Fingimos que todo está bien cuando todo el mundo sabe que no es así.
Actuamos como que todo está bien cuando no lo está y negamos nuestros verdaderos sentimientos. Ahora, ¿qué provoca esto? La falta de transparencia. Bueno, provoca que te aíslas de otras personas porque no estás siendo auténtico. Y muchas veces sentimos, es que no hay amor en este círculo, no hay amor en la iglesia. Pero la realidad es que no estamos teniendo esa disposición de ser transparentes, de buscar ser amigo. Entonces, la verdad es esta, y si quieres anotarlo, estoy tan enfermo en mi alma como mis secretos. El hecho es de que entre más ocultes tu condición, simplemente la culpa va a seguir en tu corazón. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo puedo yo ser libre de mi culpa si me aíslo del cuerpo de Cristo, de personas que edifican mi vida? ¿Cómo lo hago? Ahora, alguien que es un creyente maduro, con quien tú te sientes seguro, puede ser esa opción de esa amistad profunda a quien acudir. Algún líder, a tu pastor, pero hazlo y considéralo. El secreto de tu vida, lo que tú más deseas ocultar, es el secreto que más necesitas revelar para ser sanado. Hay otro paso, al igual de suma importancia, y con esto voy a estar terminando. Vamos a repasar, revisamos cada área de nuestra vida. Me arrepiento sinceramente de mis pecados, decido hacer restitución, recibo el perdón de Dios, revelo las faltas a un amigo cercano, maduro en Cristo Jesús. Y por último, repito estos pasos con regularidad. Yo te dije al principio que hoy íbamos a aprender de vivir constantemente libres de la culpa. Ahora te voy a contar algo. Soy padre de 3 hijos. Y así que te voy a dar algunos ejemplos y consejos. Nunca aplaces el cambiar un pañal. ¿Por qué? Porque entre más lo aplaces, más se va a ensuciar todo, ¿verdad? Nunca aplaces cambiar un pañal. Y te voy a dar otro consejo. Toma un baño diariamente. Todos lo van a notar, ¿verdad? Como padre de familia, me toca martes, jueves y sábado sacar la basura a las 7:30 de la mañana. Y cuando pues quiero hacer otra cosa temprano, ejercicio, orar o leer la palabra, no se me debe de olvidar sacar la basura. ¿Por qué? Porque si no se apesta la cocina, ¿verdad? Diariamente sacamos basura. Estos pasos tú los tienes que repetir con constancia, con regularidad. Sacar la basura de nuestras vidas. Muchas veces nuestra vida apesta porque no sacamos la basura, porque no perseveramos en una vida de arrepentimiento. Ahora, todo lo que te acabo de compartir es algo que me he dado cuenta que muchas veces los cristianos lo olvidamos. Pensamos que el arrepentimiento cuando recibimos a Cristo fue suficiente. Para nada. Cuando Jesús limpió los pies de sus discípulos en la última cena, enseñó una gran verdad. Que constantemente tenemos que ser limpios por Él. Porque en el mundo andamos, aunque no somos del mundo, pero nuestros pies tienden a ensuciarse. Hay polvo, hay lodo, pero Jesús está dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Una de las razones por la que Dios bendice nuestras vidas es porque intentamos y estamos en la lucha constante de mantener cuentas cortas con Dios. Entonces, tal vez tú eres una persona defectuosa como yo, pecas como yo, cometes errores como yo los cometo, lo arruinas, pero ¿sabes qué? Trata de mantener
cuentas cortas con Dios. Trata de mantener tu conciencia limpia y esto te va a dar libertad, y la libertad de disfrutar a Dios y de lo que Dios tiene para ti, de su presencia, de su cuidado, de su bendición. Es como respirar espiritualmente. Tú sacas todo el monóxido de carbono e inhalas el oxígeno. Inhalas la presencia de Dios y sacas lo que no debe de estar en tu vida. Entonces tengo algunas preguntas finales para ti. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios dice que hagas? ¿Estás dispuesto a hacerlo hoy? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios y honesto contigo mismo? Hazlo. Hazlo hoy. No dejes pasar el tiempo. No dejes que por una falta de perdón tu vida siga en culpabilidad. No dejes por una falta de disculparte con tu prójimo sigas viviendo sin paz. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Este es el punto, iglesia. No estás solo. No estás solo. No eres un llanero solitario. No estás aquí por ti solo. Estás aquí porque Jesús te llamó, y Jesús está para sostenerte, limpiarte y levantarte. Todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos ser libres de la culpa constantemente. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos la segunda oportunidad. Todos necesitamos limpieza. Y todos necesitamos la bendición de Dios. Y Dios quiere bendecir a todos. Somos una familia en Cristo. Somos comunidad. Somos su iglesia. Y estamos aquí. Y es mejor estar juntos. Necesitamos de la iglesia. Necesitamos estar en comunión con Cristo y con el pueblo de Cristo. Quiero hacer una oración por ti. Señor, te damos gracias por cada persona, cada familia que se ha conectado a esta transmisión. Te pido, Dios, que quites toda culpa en ellos, en sus corazones. Padre, que pueda venir una convicción a sus vidas de arrepentimiento, de hacer restitución, Señor, y una fe para creer en tu perdón. Que en el nombre de Cristo toda culpabilidad se vaya y se dejen de romper relaciones por causa de la culpabilidad. Padres que se sienten culpables, Señor, del pasado en cuanto a la relación con sus hijos, perdónales, Dios. Que ellos reciban tu perdón. Que nadie se aleje de tu presencia por causa de la culpabilidad. Que venga una revelación de tu perdón y tu amor profundo. Y en el nombre de Jesús haya libertad en tu casa, en tu iglesia, hoy y para siempre. Hay perdón en Cristo Jesús. Tal vez lo has intentado, lo has echado a perder, pero en Cristo Jesús hay perdón. Hay gracia para continuar. Sé libre de toda carga de pecado. Arrepiéntete sinceramente. Exponlo delante de Dios. Todo lo que exponemos delante de Dios es lo que la sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo no puede limpiar algo. Y eso algo es lo que se encubre. Pero todo lo expuesto será cubierto por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Quiero terminar haciendo un llamado para todos aquellos que no han recibido a Cristo en sus corazones. La Biblia dice que Jesús ha venido a llamar a los trabajados y a los cargados. Tal vez la vida te ha dado trabajo. ¿Por qué? Porque una vida sin Dios es un trabajo pesado. Es tratar de entender
el porqué de las cosas, es buscar respuestas en lugares equivocados. Pero Jesús te abre hoy sus brazos y te dice: ven a mí, sígueme, sígueme. Yo te invito a recibirlo en tu corazón, permitir que sea el Señor de tu vida y recibir de Él vida eterna y una vida nueva en Cristo Jesús. Dile al Señor: Señor, pido perdón por mis pecados. Hoy confieso que tú eres el Salvador de mi vida. Reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mí y resucitaste el tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida eterna, Jesús, porque soy pecador y necesito tu perdón. Gracias, mi Cristo, porque no es por obras mi salvación, porque reconozco que no hay nada que pueda hacer para ganarla. No soy bueno, pero tú eres el único Dios bueno y verdadero. Perdóname y guía mi vida, sana mi vida, restaura mi vida en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu perdón. Recibe el perdón de Dios. Decide seguir a Jesús con todo tu corazón, porque solo en Él hay vida eterna, hay esperanza, hay una nueva vida. Dice la Escritura que todo lo viejo pasa y somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recibe el perdón de Dios. Te invito a seguirle, a confiar en Él, a entregarle tu vida, a buscar alimentarte de la palabra de Dios para crecer en esta fe. Y por supuesto, Iglesia Renueva está para servirte, y en este lugar tú te puedes congregar con nosotros. Aquí encontrarás amigos y una familia que estamos para apoyarte. Dios les bendiga y de nuevo pues les mando un abrazo y gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Hago un pequeño anuncio. Hoy a las 7:30 estaremos en el estacionamiento de Iglesia Renueva teniendo un servicio especial donde vamos a adorar, a pedir la bendición de Dios y estaremos escuchando también la palabra del Señor. Dios les bendiga y que pasen un buen domingo. Gracias.